Miércoles 19 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos a diario por las portadas, ya saben, de los periódicos cordobeses, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy algún tema coincidente en las portadas, pero sí que hay temas distintos en cada una de las primeras páginas de las ediciones en papel de los periódicos. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura dos temas propios. En primer lugar, el de la obesidad, que afecta, dice el Diario Córdoba, al 30% de la población al duplicarse en 10 años. Ahora hablamos de esto. Se ha pasado de un problema del sobrepeso a un problema de la obesidad directamente. También habla en la portada una foto de Manuel Murillo de unos premios, los premios que concede el propio Diario Córdoba, el suplemento Cuaderno del Sur, unos premios para reivindicar la cultura, titula el Diario Córdoba, y en este caso, bueno, pues Joaquín Pérez Zaustre, Estefanía Cabello y Librería Luque, que fueron los galardonados con estos premios, y bueno, en la foto pues se están recogiendo sus premios. También hay una foto para Pozo Blanco, la parte baja, que conmemora el centenario de su declaración como ciudad. Y en la foto el alcalde, Santiago Cabello, en una de las actividades conmemorativas, dice el Diario Córdoba. También en el sumario, la actividad de Caja Sur, que supuso el 13,5% del Producto Interior Bruto de la provincia de Córdoba durante 2022. El diario ABC, hay más temas, luego los comentamos. El diario ABC, en la portada, varios asuntos y algunos local. La parte baja, la mezquita catedral afronta una de las mayores etapas de intervenciones de su más reciente historia. Hay dos actuaciones muy importantes que ya fueron presentadas en su día. Uno es una actuación sobre las cúpulas de la Maxura. La Maxura, saben que es el lienzo sur de la mezquita, la parte donde está el mihrab, también donde está el tesoro de la catedral, que va a ser sometida a un proceso de restauración en las cubiertas para evitar filtraciones. Y también la capilla real, sobre todo también más antiguo, que hace unas semanas se le dio el visto bueno. La foto, que es una foto de agencia, para la sequía. La sequía, con una botella de agua seca en un pantano seco. Este pantano es La Viñuela, en Málaga. La sequía frena la economía andaluza, dice, que crece a la mitad. Los embalses, con solo un 25% de su capacidad, tendrán que resistir hasta el otoño, mientras la Junta solicita a Europa que declare la región como zona catastrófica. Bueno, en principio hemos hablado mucho de este asunto. Es cierto que cuando el viento viene de cola, cuando la economía crece, todo el mundo se la apunta. Cuando la economía no crece, pues hay que buscar argumentos. La economía española está creciendo mucho más que la andaluza. Según la Junta de Andalucía, el problema que tiene Andalucía es la sequía. Parece que en Extremadura no hay sequía, o en Castilla-La Mancha no hay sequía, o en Aragón no hay sequía. Bueno, habrá más sequía aquí probablemente, y por eso Andalucía crece la mitad que el resto de España. ¿De quién es la culpa? Pues supongo que será, según la Junta, pues del Gobierno, porque no ha hecho bastantes pantanos o porque no llueve, no sé. La cosa es que hemos comentado muchas veces que Andalucía tiene un problema estructural, y es que depende su economía del sol, fundamentalmente, tanto en cuanto al turismo, tanto en cuanto a la agricultura, y que en lugar de solucionar ese problema, no digo ahora, no digo Juanma Moreno, digo en general, desde siempre, en lugar de solucionar este problema y buscar otros tejidos productivos, fundamentalmente la industria, seguimos volcándonos en el turismo y en la agricultura. Si llueve poco, el campo no produce, y si llueve mucho, los turistas no vienen, y tenemos ahí esa encrucijada en la que se mueve la economía andaluza. Dice el diario ABC en el titular superior que faltan 470.000 votos por correo a 24 horas del final del plazo. En realidad, asegura Correos, y habrá que creerlo,
que han entregado todos los votos que han pedido, y a aquellos que no lo han entregado es porque no había nadie en el domicilio, con lo cual la persona que ahora llegue y se encuentre en el buzón una notificación de correo en la que indique que no estaba en casa cuando fueron a llevar el voto por correo, tiene que ir a una oficina de correo, una estafeta de correo, para recogerlo. Es verdad que como luego tienen que ir otra vez a entregarlo entre hoy y mañana, en el mismo momento pueden recogerlo, meter el sobre y depositarlo, no tienen ni siquiera que volver a pedir otro número, según tengo entendido. O sea, que los que aún no lo hayan hecho pueden recoger en correo, repito, recogen su voto por correo, la documentación en correo, le llega una papeleta, llega un sobre con todas las papeletas posibles, tanto para el Congreso y la papeleta del Senado, se rellena, se mete y se deja allí mismo, no hay que ir otra vez o esta tarde o mañana. Según correos, todos los votos, todas las solicitudes se han entregado en plazo, justito, es verdad, ayer, pero se han entregado todas en plazo. Este año ha habido 2.600.000 votos solicitantes de voto por correo, y Correos ha hecho un esfuerzo espectacular. El diario El Día, en la portada, habla de Cajasur. Hablamos antes de actividad económica. La actividad de Cajasur genera el 13,5% del Producto Interior Bruto provincial. Son más de 1.800 millones de euros el impacto de Cajasur, entre efectos directos e indirectos, y produce también, de manera directa o indirecta, 34.000 puestos de trabajo, el 14%, creo, del empleo provincial. El impacto de Cajasur no solamente es grande en Córdoba, el 13%, más del 13%, es que en el conjunto de Andalucía roza el 3%, o sea, el 3% de todo el dinero que se mueve en Andalucía pasa por Cajasur, números que abruman los de Cajasur, y eso a pesar de que la influencia de Cajasur sobre la sociedad cordobesa ha ido creciendo. Ahora recupera, pero tuvo un bajonazo importante cuando el lío aquel de, primero la integración de Cajasur y la Caja Provincial, después cuando lo compró Cuchabán, y parece que recupera, o que mantiene. Foto de Miguel Ángel Salas para un frutero, se llama este hombre Francisco Ramos, tiene frutería, se llama Frutería Ramos, y muestra una sandía a un precio desorbitado. Fruta de temporada a precio de oro, dice. Las cosechas de sandía y de melón caen un 27% y el coste se multiplica, titula esta información. Supongo que habrá fruterías más baratas, más caras, y habrá productos, pero lo cierto en general es que han aumentado mucho su precio a consecuencia de que la sequía ha reducido las cosechas, fundamentalmente. Volvemos a lo de antes, la dependencia que tenemos de la agricultura, del agua y la economía de la agricultura. Es una cadena, es una bola de nieve que va creciendo. Foto de Miguel Ángel Salas también abajo para la calle Periodista Urrutia, donde el Gobierno va a construir una nueva comisaría. Parece que por fin ayer el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 18 millones de euros, va a ser en total 22 lo que cuesta esta comisaría que se sustituirá a la comisaría de Campo Madre de Dios, que es la primera que en principio va a cambiar. Recuerden que en la etapa anterior, cuando gobernaba Rajoy, era responsable de seguridad Nieto, José Antonio Nieto, el secretario de Estado, se permitieron dos comisarías, una aquí, en la foto que están viendo, en el lugar que están viendo en la foto, en la Fuensanta. Esto está a la espalda del Pocito, a la espalda de la Plaza del Pocito, quiero decir. Y otra en la zona de Poniente, que en principio va a ir a la zona donde está cerca del Mercadona de la ampliación del Zoco. Bueno, por el momento este gobierno actual parece que lo reduce a una, que es esta, que ayer salió a licitación la obra para que se empiece a construir. Bueno, si el domingo hay cambio de gobierno, supongo que el PP recuperará también la comisaría de Poniente, esa de Mercadona. Bueno, por ahora tenemos esta promesa ya que ayer se plasmó en la salida a concurso de las obras. También habla el diario El Día, del que la UCO abre un centro de formación continua para profesionales. Es una especie de reciclaje profesional. Una foto para la bóveda del Minra, de la Maxura, la Junta de la Luz Verde, a la restauración de la Maxura, que se une a la otra. A veces la ha unido las dos, pero realmente lo que ayer hubo fue la aprobación de una actuación. La Junta, la Comisión de Patrimonio de la Junta, autorizó que se interviniera en esa bóveda y en otra bóveda, en la cúpula. Se va a intervenir realmente a la cubierta, o sea, por encima, pero va a afectar también de manera, se va a limpiar pues parte de esa cúpula.
Y también habla de cifras de Festival de la Guitarra que vuelve a cifras prepandémicas, incluso la supera. Ha habido 19.500 espectadores, que está por encima del año 2019. Hablamos ahora también, si nos da tiempo, creo que sí, de las cifras de Festival de la Guitarra. La parte alta del periódico para José González, el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Córdoba Futsal, que abrirá la temporada este año visitando el Valdepeñas y la cerrará recibiendo al Barça. Así que, bueno, pues un año más, fútbol sala de élite, a falta de fútbol de élite en el fútbol, deporte de élite en el fútbol, tampoco hay élite en el baloncesto, pero sí al menos tenemos esta posibilidad de ver deporte de calidad, de primerísimo nivel, en el fútbol sala, en el Vistalegre, cada 2 semanas, con el Córdoba Futsal, Córdoba Patrimonio de la Humanidad. También habla el tema del peaje de las autovías, polémico, lo ven ahí en la parte naranja. Saben que se metió en la campaña el tema del peaje. Ya hace mucho tiempo que Europa advirtió que España podía aumentar sus ingresos cobrando dinero por las autovías, como hacen todos los países europeos. Si ustedes han viajado en coche por algún país europeo, supongo que sí, habrán visto que no hay ni una sola autovía que sea gratuita. Ahí se paga en cuanto que la carretera se dobla un poquillo, aparece la garita para pasar por caja. En España, bueno, pues estamos mal acostumbrados porque en Córdoba, que tiene tanta autovía, que se puede ir a Madrid por autovía, a Sevilla, a Málaga, a Granada prácticamente, a Jaén también prácticamente, pues todo gratuito. Ya dijo la Unión Europea que había que solucionar eso y que para que siguieran llegando estos fondos de reajuste, fondos ahora de resiliencia y tal, pues no podía ser que Europa estuviese enviando fondos a España, mientras que España regala las autopistas o las autovías a los conductores. Bueno, pues esto tenía una fecha de caducidad, que es el año que viene. Y eso es lo que salió el otro día a colación en el debate, aquel famoso cara a cara. Feijóo le preguntó a Pedro Sánchez si le ha pensado cobrar por la autovía, él dijo que él no tenía pensado cobrarle, pero luego dijo el día siguiente el director de tráfico que no es que lo decida Pedro Sánchez ni Feijóo, es que Europa va a obligar a España a cobrar peajes. Bueno, por lo que publica ahora es que el Gobierno negocia con la Unión Europea una alternativa al peaje de las autovías. El concepto europeo es que las autovías las pague quien las usa, porque las autovías se pagan. No se pagan directamente el que pasa por la autovía, pero como sospecharán, cuando hay que arreglar una mediana, cuando hay que arreglar un bache, cuando hay que arreglar los quitamiedos, eso lo pagamos todos. El que tiene coche, el que no tiene coche, el quien conduce y quien tiene un huerto ecológico, todos pagamos la autovía. Lo que dice Europa es que la pague solo quien las usa y que luego haya pues, distintas fórmulas, por ejemplo que los camioneros o los profesionales paguen menos o que dependiendo qué alternativas haya, se pague más o se pague menos. Es decir, si yo para ir a Sevilla tengo alternativas, tengo la opción de ir de pago o de ir por la alternativa gratis. Si no tengo nada más que un camino, pues claro, no se puede poner muy caro una cosa que es plato único, lo comes o lo dejas. Quiero decir que por ahí va un poco la negociación, pero que no sé cómo ha entrado esto en el debate, porque no depende del debate, no depende ni del PP, ni del PSOE, ni de Abascal, ni de Yolanda Díaz, depende de que Europa vincule las ayudas que entrega a que España cobre a los usuarios de las autovías y no salgan de los fondos de todo el mundo, que se supone que están puestos para otra cosa, para ayudar, pues no sé, por ejemplo, a la sequía que tenemos aquí en la primera plana, en lugar de ayudar a los conductores que van a usar la autovía. O sea, es un debate de siempre, el impuesto directo, indirecto, que pague el que lo usa o que salga de fondos de todos. Que se pague es verdad que si se sale de presupuestos es más progresivo porque paga más quien más tiene, mientras que si se hace directamente cobrando en garita, paga lo mismo el que tenga un coche mayor que un coche más pequeño, el que tenga más dinero, el que tenga menos dinero, en fin, el debate de siempre que también se cuela en este asunto. Bueno, vamos con los repasos, con la profundización de algún tema que otro. El tema de la obesidad, señala esta información del diario Córdoba, que la culpa es de la pandemia. Bueno, la pandemia ya hace tiempo, con lo cual ya habrá que ir pensando, esto es como las herencias después de las elecciones, ya saben, cuando entra un partido en el gobierno, en el de la Junta o en el gobierno central o la Diputación, siempre los primeros años nos dura aquello de la herencia, que esto está tan mal porque me encontré con lo que me encontré. Bueno, pues aquí decimos ahora casi todo lo que ocurre es culpa de la pandemia. Yo creo que ya la pandemia tiene culpa de menos cosas. Dice esta información de María José Raya, en el día experta en sanidad del Córdoba, que a consecuencia de la pandemia se abandonaron muchos hábitos alimentarios y que eso provocó que generara
también hábitos, no solamente de alimentación, sino también hábitos de movilidad, que ese sí que era obligatorio. Recuerden la época de confinamiento, ya está tan lejano, pero el tiempo que estuvimos encerrados en casa, pues no se pudo caminar, no se pudo hacer ese ejercicio, fue una vida sedentaria, comiendo mal y haciendo muy poco ejercicio. Pero repito que esto ya han pasado un par de años desde aquel confinamiento, tampoco vamos a pensar que la grasa dura siempre, se puede haber quitado ya. La cosa es que ahí se abandonaron unos hábitos que está costándonos trabajo recuperar, con lo cual ahora la población se ha duplicado, la población obesa, que ya está en torno al 30%, según esa información, se ha duplicado en la última década. Repito, no tiene por qué ser solo la pandemia, la última década son 10 años. Hay un problema fundamental en cuanto a hábitos. Hay muchos centros escolares que intentan inculcar hábitos saludables, tanto en la alimentación como en el sedentarismo, ir al colegio caminando. Son muchos los padres que llevan a sus hijos en coche hasta la puerta del colegio. Cuando yo era pequeño, pues te iba al colegio caminando. Ahora te lleva hasta la misma puerta, incluso cuando hay problemas. Sabemos que los colegios del centro, por ejemplo, de las Tendillas, pues tienen que habilitarle un pase especial porque entran por zonas que no se puede circular, para ir a los colegios, al Góngora, que es público, a los colegios privados de la zona, a la compañía, en fin, a los colegios que hay en ese espacio, a la Inmaculada, y hay que habilitarles para entrar porque no se puede entrar. Bueno, pues tenemos esa manía de evitarle al crío este asunto. Y luego los hábitos sociales. Es más raro cada vez más encontrarse, es cada vez más raro, por construir la frase bien, encontrar a chicos, niños y niñas jugando a la puerta de su casa. Ahora juegan con las maquinitas, juegan con los videojuegos, se interrelacionan con compañeros, pero cada uno en su casa. Creo que habría que recuperar quizás ciertos hábitos y a lo mejor acabaríamos con buena parte de la obesidad infantil, que al final la infantil es la que más tarda quizá en quitarse. Es verdad que hay algunos sectores, segmentos de edad, donde también se van cogiendo kilos, pero la obesidad infantil es la más peligrosa no solamente por la salud física, sino también por la salud mental. Suele generar complejos, en fin, que hay que atajarlo lo antes posible para evitar que eso vaya a mayor. Dice Conchi Muñoz, responsable de la Reina Sofía, médico de Reina Sofía Médica, que las raciones son cada vez más grandes y que incluso hay restaurantes y hay comida rápida que te invitan a comer 2 por 1, en fin, una especie de abuso en la alimentación, de glotonería que provoca pues este tipo de cosas. Bueno, pues cada uno que reflexione. Ahora en verano nos miramos más al espejo o nos miramos con bañador y cada uno sabe por dónde sale la lorza. Cuando se tienen 10, 12, 15 años, pues mucho más complicado. Hoy, por cierto, hablando de movilidad, doy un salto y me voy a Cordópolis. Titula que 1/3 de los cordobeses tarda menos de 20 minutos en llegar al trabajo. Entiendo que en coche, porque quiero entender, porque si no será más complicado. Es una estadística muy extraña, extraña, la estadística es correctísima, pero quiero decir que, por ejemplo, para que vean los extraño que es, 34% de los cordobeses tardan menos de 20 minutos, que es una distancia en Córdoba de cualquier barrio al centro, incluso de barrio a barrio si no hay que pasar por muchos vericuetos. Pero es que hay un 7% que dice que tarda 1 hora y media en llegar al trabajo. Claro, o vive en Málaga, o no sé cómo tarda 1 hora y media en llegar al trabajo desde donde venga, o que venga andando y venga de la carrota, no sé, me parece que ese 7% es un 7% raro. El 60% tarda menos de 40 minutos, o sea, el 34% menos de 20 minutos, el 32% entre 20 minutos y 40 minutos, pero ya hay más de 40 minutos, que repito, 40 minutos es como venir de Lucena prácticamente a Córdoba. Ya estamos hablando del 30 y tantos % de la población cordobesa que tarda más de 40 minutos en llegar al trabajo y un 7% que tarda en llegar más de 1 hora y media. En Córdoba nos desplazamos cada día 284.000 personas con destino al trabajo o al centro de estudios, que tanto monta en este caso, y el porcentaje está en el que le digo. Muy en la media andaluza. La media andaluza sale en torno al 40% de los que tardan en torno a 20 minutos o menos en llegar al trabajo. Muchos menos, insisto, la información habla en general del desplazamiento, supongo que incluirá a los que van en metro, donde hay metro, los que van en bicicleta, los que van caminando, los que van en coche, porque yo de tardar 1 hora y media, insisto, no sé quién puede tardar 1 hora y media en llegar a la Torrecilla, a no ser que venga
pues eso, que venga de Jaén o que venga de Málaga, que entonces sí que se tardará 1 hora y media, o que vengan caminando desde, bueno, también hay que llegar desde lejos. Las ciudades donde más se tarda en llegar al trabajo, pues lógicamente las que son más grandes, Sevilla y Málaga. Sevilla sobre todo porque tiene un problema con la zona metropolitana, con la zona en la que viven muchos sevillanos y trabajan en Sevilla o viceversa. Hablamos de la zona de San Juan de Alfarache, la zona de Alcalá de Guadaira, la zona de Tomares, de Camas. Muchas personas que viven tanto en ese camino hacia Huelva, el camino hacia Cádiz, de Alcalá de Guadaira, San Juan de Alfarache también, dirección a Huelva, que se mueven y ahí sí que echan su orilla fácil de atasco casi a diario. En Málaga ocurre igual, hay muchas personas que viven en El Rincón, que viven en la Caleta de Vélez, porque es más barato que vivir en Málaga capital y ahí también hay atascos a diario para entrar. Las que tardan menos, pues como sospecharán también, las más pequeñas, Jaén y Huelva, donde no hay grandes polos al margen, no hay grandes núcleos residenciales al margen de la capital y donde está todo un paso. Entonces ahí se tarda bastante menos que en el resto de las ciudades. Pero, insisto un poco lo que decía antes, lo hilo, ¿no? Hay muchas veces parte de atasco se ocasiona porque nos empeñamos en hacer desplazamientos muy cortos en coche y además en ocasiones hay familias en las que va repartiendo críos por colegios e institutos, luego va al trabajo, echamos un rato en ese desplazamiento, nadie se mueve, todo el mundo va y igual recorremos en total 8 o 10 kilómetros, no habría tanto recorrido, pero sí que lo hacemos en vehículo. Bueno, más cosas. El tema de la portada de ABC, que ya lo hemos comentado por encima, el tema de la restauración, ya en su día lo hablamos. Lo que ayer hizo la Junta fue aprobar la restauración de las cúpulas de la Maxura y el diario ABC lo une también a la restauración de la Capilla Real, que se aprobó hace bastante más tiempo, aunque aún no ha comenzado. Dice esta información que es la obra más importante de los últimos años. Sí, creo que es una obra importante, una información que firma Luis Miranda, y que básicamente trata en este punto de recuperar, de restaurar las cubiertas. No la parte que se ve, sino la parte por encima de lo que se ve, que bueno, pues hay vigas originales de la etapa musulmana instaladas todavía ahí. Hay que hacer un tratamiento antisilófagos, antitermitas. También se está dando unos tratamientos para evitar los incendios. Intumescente, que se llama, un barniz que cuando se calienta mucho se puja y sale como una especie de espuma para proteger los elementos, y luego hay que limpiar por parte de las teselas de los mosaicos. Recuerden que estas cúpulas estuvieron encaladas durante una etapa, fue el obispo Trevilla quien lo liberó de aquella cal, hubo algún obispo anterior a él que le pareció que sonaba mucho a infiel, y encaló todo lo que es la mezquita, encaló los arcos, ya no eran blancos y rojos como ahora, sino que eran todo blancos, encaló el minrá, encaló todas las yeserías, todos los altauriques, porque le sonaba aquello a esos infiel. Y luego se fue liberando, afortunadamente, para mostrar la riqueza arquitectónica y artística de una religión o de otra. Y bueno, hubo que restaurar, hablamos de hace bastante tiempo, con lo cual hace 200 años casi, y eso pues quizás técnicas que se emplearon entonces no fueron las más correctas, para su época las mejores, creo que muy afortunadas, pero ahora con el tiempo, bueno, pues habrá que resanar quizá algo de lo que no se hizo porque no había tecnología suficiente en otra época. El tema de Cajasur, que comentaba antes, que la portada del diario El Día, hemos también comentado ya que Cajasur sigue siendo un motor económico de la provincia, a pesar de que su influencia decayó bastante cuando dejó de ser cordobesa para convertirse en un banco dentro del grupo Cuchabank, pero tiene una importancia todavía mayúscula. El 13,5% del PIB provincial, el 3% del PIB andaluz, la mitad de las pensiones de Córdoba están domiciliadas en Cajasur, la tercera parte de las hipotecas de Córdoba están concedidas en Cajasur, o sea, números que realmente hablan de la gran importancia que tiene Cajasur, que generó un impacto de 1.800 millones de euros durante 2022 y que eso implica, pues eso significa ese 13,5% del Producto Interior Bruto provincial. También el tema de trabajadores, como hemos comentado antes, 34.000 empleados directos e indirectos tiene Cajasur, a pesar de que en los últimos años ha cerrado oficinas, ha cerrado sucursales, ha cerrado oficinas y
y ha amortizado muchos puestos de trabajo. Queda un lunarcito a Cajasur que yo creo que tendría que exigirse por parte de las instituciones, porque Cajasur tiene ese enorme impacto por su gran penetración, pero luego cuando toca ir a las maduras vamos todo muy bien, pero hay municipios en la provincia de Córdoba donde no hay una sola sucursal de nada, ni Cajasur ni nadie, donde no hay cajero automático porque no generan negocio. Creo que también toca esa parte de labor social que durante muchos años ha emprendido Cajasur, tanto la Caja Provincial, que era de la Diputación, como saben, como el Monte de Piedad, que era de la Iglesia Católica, pues sí que se ocupaban de este asunto, de esta labor social o de llevar el banco a cada esquina de la provincia, y ahora pues hay lugares en los que ya no es rentable. Y ayer la Junta, por cierto, aprobó un decreto para colocar cajeros automáticos en todos los pueblos, porque hay pueblos donde no siquiera hay cajero automático, pueblos y barrios. Santa Cruz, por ejemplo, si no recuerdo mal, ahí había una sola oficina de Cajasur que se cerró y creo que no tiene ni siquiera cajero automático. No sé si se arregló el tema o no ahora, igual aquello se solucionó, entonces, bueno, si es así, retiro todo lo dicho. Más cosas. El tema del Festival de la Guitarra, dice el diario Córdoba en su portada que el festival cerró con 19.500 espectadores, el doble que el año pasado, cifra ya prepandémica. Hay quien se pregunta por qué el festival tiene esos picos tan grandes de audiencia, de asistencia. Del año pasado nos llegó a 10.000 y este año roza los 20.000. ¿Cómo se come eso? Básicamente tiene un secreto y es, lógicamente, lo sabrá todo el mundo, lo atractivo de los conciertos y sobre todo que haya un gran concierto, porque en un concierto grande la Serquía caben 4.000 personas, 4 o 5.000 personas. Claro, si metes 2 conciertos más, en vez de 19 tendrías 29 o tendrías 30. Es decir, que el secreto está simplemente en traer grandes conciertos que llenen la Serquía. El Gran Teatro tiene un aforo mucho más reducido, el Góngora aún más, y además el Góngora lo que ha habido allí ha sido espectáculos mucho más cortitos, o sea, mucho menos ambiciosos. Ha habido grandes espectáculos como el concierto de Porter, el concierto de Marcus Miller. El de Porter ha sido único en España, el de Marcus Miller ha habido 2 en España, una gira europea, es decir, conciertos muy, muy interesantes, y eso ha hecho que se llenen. Ha habido conciertos, Rosario la llenó el Góngora, llenó Tony Zenet, pero fundamentalmente las grandes cifras corresponden a conciertos de la Serquía. Pero yo estaba buscando, el Góngora ha habido 1.800, en la Serquía 10.000, Silvia Pérez Cruz, por ejemplo, y Marcus Miller, que les comentaba, Gregory Porter, Porter fue el Gran Teatro. Y depende de eso, por eso hay esa diferencia tan grande. Antiguamente hubo un par de años, 3, 4, donde hubo conciertos enormes, Plaza de Toros, 15.000 personas. Claro, ese concierto solo era más público que todos los del año pasado. O sea que el secreto no está solo en la programación, que es fundamental, o sea, es la programación, pero digo cómo se coloca, en qué conciertos, si coincide el fin de semana, si no, porque el resto del festival va bastante plano, ¿eh? No quiero decir que esté mal ni bien, sino va bastante plano y tiene menos incidencia quizá de la que parece en la afluencia de público. Tanto, por ejemplo, el tema de los ciclos formativos, de las actividades paralelas en curso de formación, son grupos de 8, 10, 15, 20 alumnos, hay 5 o 6 talleres, sacan las cuentas. Y las actividades paralelas, pues una jornada ha habido muy interesante, pero tampoco son masivas, ¿no? Hubo otra época en la que sí que había una actividad paralela y un vivir el mundo de la guitarra durante esos 10 días, en el que los alumnos participaban, actuaban, iban a ver los espectáculos, y ahora queda un poco de otra manera. Hablando de alumnos, y vamos terminando ya, le he hablado antes esto de UCO Continúa, que trae el diario El Día en la portada, la UCO que abre un centro de formación continua. Se trata de reciclar fundamentalmente personas que en su día hicieron su carrera, su grado, sus estudios, y que ahora ven cómo las ciencias se adelantan, que es una barbaridad, y que se han quedado un poco desfasados. Y entonces pues pueden seguir aprendiendo, pueden seguir formándose, a veces de manera reglada o no. O sea, no hace falta que sea continuando con la carrera, sino de manera, pues haciendo cursos de formación, ¿no? Pero el lugar es una especie de formación continua, pero desde la universidad. Me parece muy interesante, sobre todo para personas que no están aún pensando en jubilarse, pero también ya notan que la tecnología les supera, ¿no? Más que la tecnología, algunos conocimientos en sus propios estudios. Me parece muy interesante y creo que tendríamos todos que echarle un vistazo a este asunto.
Y para terminar, vuelvo a la cultura. Dice Cordópolis que, a ver si lo encuentro, que el Ayuntamiento reintenta la apertura al público de los mausoleos de Puerta de Gallegos. Creo que es la tercera ocasión recientemente en la que se intenta reabrir o abrir al público los mausoleos de Puerta Gallegos. Se intentó primero un acuerdo con el grupo Sísifo de la universidad, si recuerdan, en el cual serían los alumnos de Sísifo de este grupo los que abrirían el mausoleo y harían la ruta guiada. No hubo un acuerdo allí, no se llegó a un acuerdo con la universidad y aquello se quedó sin abrir. Luego, la pasada primavera, se publicó un concurso para que una empresa se encargara de esto, de abrir estos mausoleos que ven en la foto y ofrecerlos al público. Son dos ejemplos de arte funerario romano únicos. De hecho, están bastante restaurados y algunos muy criticados por la actuación que se hizo, porque apenas si hay un 5% de original ahí, pero bueno, tienen ahí una recreación de lo que es la arquitectura funeraria muy interesante. Bueno, digo, la de primavera también quedó desierta, a lo mejor es que era muy exigente lo que se pedía y ahora pues se hace una tercera salida, a ver si en esta ocasión sí que se consigue, abrir al público los mausoleos. Parece que hay menos exigencias, el Ayuntamiento ofrece 19.000 euros al año a la empresa que quiera hacerse cargo de esto, está por ver si habrá que pagar entradas, si serán entradas subvencionadas o cómo se financiará esta empresa que se encargue, porque con 19.000 euros al año no trabaja ni una persona. Y claro, se supone que por lo menos habrá dos para que hagan turno, ¿no? Creo que hará falta algo más de dinero, no sé si se hará cobrando entrada o si habrá algún convenio más, cómo se hará, pero la intención es poner en valor estos elementos que son tan importantes para descentralizar, como siempre decimos, el turismo, para sacarlo de la judería, para sacarlo del Mayo cordobés y repartirlo un poquito por la ciudad y que también haya turistas en La Victoria, Puerta Gallegos, como puede haber en otros barrios donde hay muchísimos elementos patrimoniales dignos de visita. Hasta aquí llegamos. Como cada día les invito a que sigan avanzando en la información, a los diarios, en internet, en las radios y sobre todo en la tele. Hasta mañana, como siempre. Gracias por su atención.